Porque somos distintos. Y también diversos. Porque todos estamos cansados de que nos comparen. Todos cambian. La información también. Esto es versátil. De confianza, yo soy Kevin Rodríguez, estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente a través de esta señal de Vive Radio y agradezco a Jorge que está en los controles. Y ahora sí voy con el resumen informativo. La primera noticia de este jueves es la identificación de Austin William Lance como el sujeto que apuñaló a un policía el miércoles pasado en las inmediaciones del Pentágono. Que bueno, el miércoles hubo una movilización en las cercanías de este edificio que es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y bueno, pues resulta que en ese incidente, en esa movilización, un policía fue apuñalado y lamentablemente murió. Y bueno, pues hoy se logró identificar al agresor. No sabemos la motivación que tuvo para apuñalar a este policía, aunque bueno, este oficial se llamaba George González, entonces a lo mejor por ser latino pudo suceder esta situación. La segunda noticia, pues fíjense que un camión de basura en la madrugada de este jueves se volteó en el anillo periférico aquí en la Ciudad de México, a la altura de la colonia Periodistas en la alcaldía Miguel Hidalgo. Este camión de basura que probablemente se resbaló con el asfalto porque bueno, llovió en la noche y posiblemente el conductor de esta unidad perdió el control de la misma y ahí fue cuando se volteó. Afortunadamente no hay heridos, no hay víctimas que lamentar, solamente quedó la basura ahí regada. Y por último, en información deportiva, fíjense que Jaime Lozano, director técnico de la selección mexicana sub-23 que está participando en los Juegos Olímpicos de Tokio, aseguró que después del partido por la medalla de bronce contra Japón se va de la selección, ya no va a dirigir a este equipo. Se desconocen sus motivos, a lo mejor ya quiere buscar nuevos retos, a lo mejor simplemente está cansado de todo este proceso, a lo mejor está frustrado por no haber llegado a la final olímpica, pero bueno, el chiste es que Jimmy Lozano ya no va a estar con la selección de cara a los Juegos de París 2024. Y hasta aquí el resumen informativo y empiezo con la máquina del tiempo. Máquina del tiempo. Ya estoy de regreso con ustedes en Versátil y en esta máquina del tiempo vamos a viajar a un año en el que sucedieron varias cosas a nivel social y musical, sobre todo un año que a lo mejor muchos de ustedes recordarán, a lo mejor muchos de ustedes no porque todavía no habían nacido. Un año en el que varias cosas empezaron a cambiar, me estoy refiriendo a 1969. Ese año sucedió el último concierto de los Beatles, que fue en el techo de las instalaciones de Apple Records, que es la disquera del cuarteto de Liverpool. Y bueno, pues este concierto que se convirtió en uno de los más icónicos porque fue prácticamente improvisado, o sea, nada más conectaron los instrumentos a los amplificadores y empezaron a tocar. La gente se quedó como, ¿qué está pasando? O sea, como, ¿por qué los Beatles se está tocando en el techo de un edificio y no en un escenario? Pero bueno, es que los Beatles de esa manera se despidieron de su público. Digo, hubieron más cosas después de los Beatles, pero su último concierto como formal fue precisamente ahí. En cuanto a ciencia y tecnología, en 1969 se realizó el primer trasplante de corazón en Alemania. Ya habían pasado otros trasplantes en otros países, pero en Alemania eso era una novedad y gracias a los doctores Fritz Sebnig y Werner Kleiner, este trasplante pudo ser un éxito allá en Alemania. En ese mismo año, Golda Meir se convirtió en la primera mujer en llegar al cargo de primer ministro de Israel y eso se convirtió en algo histórico porque generalmente en el Medio Oriente no hay tantos derechos, tantas libertades para las mujeres, como que están muy limitadas en muchos sentidos hoy en día. Ahora imagínense cómo era antes y pues que en 1969 una mujer llegara al máximo cargo allá en Israel sí fue un hecho histórico en este afán por darle su lugar a las mujeres dentro de la sociedad. Ahora, René Barrientos, quien en ese entonces fue presidente de Bolivia, falleció en un accidente aéreo. Él se dirigía en helicóptero a Cochabamba, pero la aeronave se atoró en los cables del telegrama y ahí fue cuando cayó y falleció el presidente René Barrientos y rápidamente el vicepresidente ocupó el cargo. Que se realizaron las elecciones, fue presidente interino, pero sí hubo una tragedia allá en Bolivia.
Siguiendo Sudamérica, en Argentina sucedió lo que se llama el Cordobazo, que fue un movimiento social que tenía el objetivo de derrocar a Juan Carlos Onjania, que era el presidente argentino de ese entonces, pero que tenía tendencias militares, tenía tendencias dictatoriales. Entonces la gente ya estaba cansada y salió a las calles para presionar al gobierno de Onjania como al propio presidente. Pues al final terminaron derrocándolo. Ese año, el 1969, se convirtió en uno histórico para la comunidad LGBT, porque en junio de ese año sucedieron los disturbios de Stonewall, que era un lugar de reunión para la comunidad LGBT que en ese entonces estaba invisible, que en ese entonces tenían que esconderse aún más, y todo estaba pasando normal cuando de repente llegó la policía en una redada y empezó a querer arrestarlos a todos, pero se defendieron como pudieron y eso terminó en arrestos, terminó con gente lesionada. No murió nadie, pero aún así se generó mucha violencia. Pero al mismo tiempo eso abrió paso para que a partir del año siguiente, de 1970, se realizara el desfile del orgullo LGBT. El Pride fue para recordar los hechos en Stonewall y también para recordar a toda la gente de la comunidad que había muerto, y que pues también dio paso a que las personas de la comunidad se comenzaron a sentir orgullosas de quienes eran. En el 69 sucedió la llegada del hombre a la luna en esta misión que Estados Unidos mandó en el Apolo 11, aunque hay mucha gente que cree que esto es falso, que en realidad fue un montaje de Estados Unidos, sobre todo para darle sus picones a la Unión Soviética, porque en ese entonces la Guerra Fría estaba en su apogeo, y como los soviéticos ya habían mandado cosmonautas al espacio, Estados Unidos dijo: también queremos mandar a nuestros astronautas, pero no nada más a que floten ahí en el espacio, queremos que pisen la luna. Y bueno, pues mucha gente no cree que eso haya sucedido, pero lo que sí es un hecho es que este acontecimiento sí fue histórico. Regresando un poquito a temas musicales, en 1969 sucedió este mítico festival de Woodstock, donde el rock and roll, los hippies y pues las libertades eran lo principal, como que se estaba celebrando que ya no estaban tan limitados los jóvenes en temas, por ejemplo, de drogas, ¿no? Que los hippies, que les gustaba mucho sobre todo la marihuana y el ácido, o también celebraban que ya tenían más libertades sexuales, ya había más de esta, ya no estaba tan conservadora la mentalidad de la gente en ese entonces. Y bueno, sí hubo mucha libertad ahí. Y bueno, pues en ese festival de Woodstock estuvo Carlos Santana representando dignamente a México, y desde ahí pues su carrera comenzó a subir. Y por último, pues en el 69 salió uno de los álbumes de rock más importantes, uno de los más relevantes de la historia de los Beatles, que es el de Abbey Road, donde están ahí los 4 integrantes de esta banda caminando por esta famosa avenida allá en Londres. Y pues fíjense que esta portada tiene detrás unas teorías de conspiración pues bastante tétricas, porque si se fijan en esa portada, Paul McCartney está descalzo, y de ahí la gente se agarró y comenzó como que a tomarlo como una confirmación de que Paul McCartney había muerto, o sea que en realidad Paul había muerto, y que rápidamente los Beatles encontraron a un suplente para Paul que se pareciera lo más posible al original. Y en esa misma portada también la gente dice que John, George y Ringo están vestidos de cierta manera, o sea que uno es un sacerdote, que otro es una persona que va cargando el féretro de Paul McCartney, y el otro es el enterrador. O sea, está como creepy esta teoría, pero pues es lo que mucha gente cree. Y hasta aquí este viaje a 1969, un año bastante importante, como ya lo decía, para la gente, para la comunidad LGBT, para la música. O sea, sí fue un año donde se dieron cambios relevantes. Ah, sigues aquí, ¿eh? Al menos con nosotros aprenderás algo nuevo. Versátil. Cultura. En esta sección de cultura les voy a platicar sobre algunos patrimonios de la humanidad nombrados por la UNESCO que se localizan en África, porque cuando nosotros pensamos en África, luego se nos viene a la mente una imagen de la sabana, leones, elefantes, chitas y todo eso, pero África es mucho más, tiene tradiciones, tiene cosas bastante interesantes que a la UNESCO le parecen que son patrimonio inmaterial de la humanidad, y pues les voy a compartir algunos de estos patrimonios ubicados en el continente negro.
ejemplo. Por ejemplo, en Burkina Faso, Mali y Costa de Marfil existe lo que se llama balafón, que es un instrumento musical, es de percusión parecido al xilófono, a la marimba, todos esos, y este se utiliza para fiestas, velorios, procesiones, o sea, para muchas ocasiones el balafón se vuelve protagonista, y de ahí que se ha vuelto parte importante de la cultura de las tribus de estos tres países, Burkina Faso, Mali y Costa de Marfil. También está la danza ritual del tambor real procedente de Burundi. Esta danza en donde los tambores se tocan de manera diferente de acuerdo a la ocasión, de acuerdo a lo que se esté celebrando, y pues la gente de estas tribus tiene la creencia de que mientras se tocan estos tambores, los espíritus de sus antepasados despiertan y al mismo tiempo se ahuyentan a los espíritus malignos. O sea, tiene esta doble función que hace que pues sus fiestas y estas conmemoraciones importantes para ellos no queden arruinadas. En Madagascar, pues fíjense que existe este pueblo de los Afimaniri, cuya principal actividad es la madera. Ellos trabajan la madera, te hacen todo con este material: muebles, herramientas, chozas, tumbas, instrumentos musicales, lo que sea. Ahí trabajan con la madera, que no solamente se ha convertido en un elemento importante para ellos a nivel cultural, sino también a nivel turístico, a nivel económico. Con eso pueden vivir. En Malawi, Mozambique y Zambia hay tribus en donde está presente el Gule Wampulu, que por un lado es un culto, es un grupo de gente selecta donde se hacen diversos rituales. Por ejemplo, cuando un niño crece y pasa a la pubertad, pues se le hace un ritual de iniciación. Pero también el Gule Wampulu es una danza que se utiliza en bodas, en funerales, al momento en que el jefe de una tribu llega al poder o cuando muere el jefe de la tribu. O sea, hay varias ocasiones especiales en las que el Gule Wampulu es de las partes importantes. Y por último, en Nigeria existe lo que se llama la adivinación Ifa, que es un modo de interpretación de signos. O sea, en vez de utilizar como poderes mágicos y místicos para hacer algún pronóstico, lo que hacen los sacerdotes en la adivinación Ifa es interpretar signos. A estos sacerdotes se les puede consultar cuando hay una decisión importante, ya sea individual o colectiva. O sea, si quieres saber, por ejemplo, quién de la tribu te conviene más para tener una relación, pues puedes ir con ese sacerdote. O si quieres saber cómo le va a ir a tu tribu para las cosechas, también puedes hacerlo. O sea, el chiste es que con la adivinación Ifa se te pueden abrir los caminos, y para esta actividad se necesitan muchas cosas. O sea, nueces, se hacen cantos, se leen textos, se aplican fórmulas matemáticas. Es un sistema complejo de adivinación que sí se logra destacar del que conocemos aquí en Occidente, porque aquí nada más tenemos que la bola mágica o la lectura de la mano, del café, el tarot, etcétera, y pues allá es como más complicado. Y pues hasta aquí este repaso por algunos de los tantos patrimonios africanos de la humanidad nombrados por la UNESCO, que hacen de este continente algo más interesante y algo más que solo la sabana, que solo sus animales salvajes. Ah, sigues aquí, ¿eh? Al menos con nosotros aprenderás algo nuevo. Versátil. ¿Qué prefieres? Estoy de vuelta aquí con ustedes en Versátil, y en esta sección de ¿qué prefieres? Voy a hablarles de actores del cine de oro mexicano, de estos actores que brillaron con luz propia en la década de los 50 y que hicieron de el cine mexicano algo bueno, algo que incluso se llegó a reconocer fuera del país. Primer duelo tiene a dos hermanos, a Germán y a Ramón Valdés, o sea, a Tintán y Don Ramón. Que por un lado, Tintán fue el hermano de la dinastía Valdés que más destacó en esa época. Él tuvo más papeles protagónicos que sus hermanos Ramón y Manuel, y también él fue cantante. Él tiene temas de esa época bastante buenos, pero lo que lo llegó a inmortalizar aún más, no solamente como actor y como cantante, fue que él, pues no sé si inició, pero sí fue una parte importante para esta subcultura, si se le puede llamar así, de los pachucos. O sea, no hay pachucos sin Germán Valdés Tintán, y eso
pues sí lo llevó a ser grande más allá de las pantallas. Y del otro lado está Don Ramón, que bueno, en esa época no tenía tanta participación en películas, o sea, sí estaba pero con papeles secundarios, y fue ya de la mano de Roberto Gómez Bolaños Chespirito que pudo conseguir incluso la fama internacional. O sea, en Latinoamérica a todos los actores de la vecindad del Chavo se les quiere muchísimo, sobre todo en Brasil, donde el Chavo del Ocho es una verdadera obsesión. O sea, esto y el fútbol son obsesión allá en Brasil, y pues la verdad este enfrentamiento entre hermanos sí se pone bueno, pero yo prefiero a Tintán porque tuvo más peso en la época del cine de oro que Don Ramón. El segundo duelo es, yo creo que el más importante de todos, el que siempre se ha comentado, que es entre Pedro Infante y Jorge Negrete. O sea, Pedro Infante, que estuvo en las películas más importantes de la época de oro, que si la saga de Nosotros los Pobres, que si Los Tres García, que si Los Tres Huastecos, que si Tizoc. O sea, Pedro Infante fue la estrella más brillante de toda esa constelación. Y del otro lado, Jorge Negrete, que también sí protagonizó varias películas y todo, pero no tuvieron el mismo peso que con Pedro Infante. Aunque como cantante yo siento que la voz de Jorge Negrete tiene más potencia, más, pues sí, más poder que el de Pedro Infante, a pesar de que Pedro Infante también es un referente de la música ranchera. Yo creo que Jorge Negrete como cantante ahí sí le puede competir más a Pedro Infante, y pues de ellos dos me voy a quedar con Pedro Infante porque el cine de oro nacional no se puede entender sin el gran ídolo de México, así de sencillo. Ahora están dos actrices que también rivalizaron mucho en esa época, al menos a nivel profesional. A nivel personal no sé si se odiaban, si había envidias entre ellas o no, pero el chiste es que en su momento fueron las dos más importantes, que son María Félix y Dolores del Río. La María Félix, que es la gran diva de cine nacional, que tuvo películas exitosas, que fue reconocida no solamente por su talento como actriz, sino también por ser una mujer bella, una mujer con una personalidad fuerte que le ayudó a que sus personajes también fueran así, porque en ese momento los personajes femeninos eran la típica esposa sumisa, la esposa dejada, y los papeles de María Félix eran de esta mujer fuerte, esta mujer que no permitía que nadie pasara sobre ella, era la dueña de la hacienda. O sea, ese tipo de personajes fuertes que la destacaron de entre las demás. Y Dolores del Río, que pues a nivel físico, a nivel rostro, no le tiene nada que envidiar a María Félix. Dolores del Río también fue una mujer muy bella, y a pesar de que no tuvo tantas películas en su historial como María Félix, ella estuvo en una de las más importantes de esa época, en una de las mejor rankeadas del cine de oro, que fue la de María Candelaria. O sea, la presencia de Dolores del Río ahí fue importantísima para que esta película llegara tan lejos. Y bueno, pues de ellas dos me voy a quedar con María Félix, porque a nivel fama, a nivel prestigio, pues sí tiene más que Dolores del Río. Aunque bueno, Dolores del Río también tiene una carrera bastante respetable, bastante admirable, que no tiene nada que pedirle a la de María Félix. Regresando un poquito a los actores de comedia, pues tengo a dos íconos de este género, que son Cantinflas y Clavillazo. O sea, de un lado está Mario Moreno Cantinflas, que estableció un estilo único, un estilo muy suyo para hacer comedia, que incluso lo llevó a ser parte de la evolución de la lengua española. O sea, la Real Academia de la Lengua Española incluyó en su diccionario a la palabra cantinflear, o sea, que se refiere a la acción de estar hable y hable y no llegar a un punto, no llegar al grano. Bueno, pues esa técnica le ayudó a Cantinflas a convertirse en un referente. Y del otro lado, Antonio Espino Clavillazo, pues también tenía un estilo particular, tenía pues ciertos modismos, ciertos movimientos que lo lograron identificar sobre otros actores de este mismo tipo. Y pues lo que tenía Clavillazo es que su comedia era inocente, era una comedia muy familiar, que en ese entonces pues era comedia blanca, y ahora pues se le consideraría como una comedia tonta, como que muy boba, pero que en aquella época le funcionó bastante bien. Y de ellos dos me voy a quedar con Mario Moreno Cantinflas, porque pudo trascender más que Clavillazo, no solamente en México. O sea, él incluso llegó a ganar premios internacionales. Y por último tengo a Joaquín Pardavé y Eulalio González Piporro. O sea, por un lado Joaquín Pardavé, que es este actor que tenía personajes del típico señor bonachón, así gordito, que caía
bien, que era chistoso, y esa era la vibra que emanaba en pantalla. No sé si fuera de ella también era así de chido, ¿no? Pero el chiste es que Joaquín Pardavé pues sí tiene personajes muy bonitos. Y del otro lado Eulalio González Piporro, que él al ser norteño, él le dieron personajes así norteños, pero en las películas él le hacía esa caricatura del norteño, el sombrerudo, bigotón, que traía así su pistola a caballo, todo eso, pero lo hacía de una manera como bonita, como, o sea, nada que ver con lo que nosotros conocemos ahora de los norteños, que son así narcos, ¿no? O sea, como que el norteño de Piporro pues estaba más decente, y además de ser actor, Piporro también fue cantante. Él incursionó en estos géneros norteños, ¿no? Que si la polka, que si el corrido, antes de que fueran de narcos también. O sea, Piporro, además de ser actor de cine nacional, fue un cantante exitoso, y pues eso también se le aplaude. Y de ellos dos me quedo con Joaquín Pardavé, porque pues sí tuvo más trascendencia en la historia del cine nacional en la época de oro que Piporro. Y pues hasta aquí ¿qué prefieres sobre actores de cine de oro mexicano, sobre estos actores que hicieron de la década de los 50 una época gloriosa para el cine nacional? Ah, sigues aquí, ¿eh? Al menos con nosotros aprenderás algo nuevo. Versátil. Y pues hasta aquí este programa de Versátil, gracias a Jorge que estuvo en los controles. Les recuerdo que Vive Radio está en viveradio.mx y viveradio.net para que no se despeguen de su señal, para que chequen todo lo que tienen para ustedes, y también pueden seguirlos en Facebook, Twitter e Instagram. Aquí abajito ya saben, les dejo los links, y en el caso de Versátil 2 en Facebook para que sigan la probadita de los programas siguientes, las entradas del Versátil Blog y los videos del canal de YouTube. Y en el caso del canal de YouTube, les recuerdo que estamos como Versátil 2 para que se suscriban si no lo han hecho, para que le den like a los videos, los compartan, los comenten y active la campanita de las notificaciones. Esto es todo por mi parte. Yo soy Kevin Rodríguez y nos escuchamos la próxima semana. No te vayas, por favor. Algo que nunca te van a decir. Nosotros sí. Por eso te esperamos la próxima semana aquí en Versátil.